Muy buenas noches, bienvenidos al programa Nos Cogió la Noche. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, es un placer estar con todos ustedes. Nuestro director Nacho López no se encuentra hoy, ya lo tendremos más adelante. Hace algunos días tuvimos aquí de invitados especiales a los otros Úsuga. Muy molestos estaban ellos porque el gobierno nacional había bautizado a una banda criminal así, el clan Úsuga, y ellos interpusieron acciones legales y se pronunciaron en todos los medios quejándose por ese nombre que se le había dado a esta banda criminal que originalmente no se llamaba así. Ya era el segundo nombre que se le ponía, aunque ellos se llaman de otra manera, y lograron su objetivo los señores Úsuga, los buenos, lograron su objetivo porque el gobierno nacional, el propio presidente decidió volver a cambiarle el nombre a este grupo delincuencial, que entre otras cosas ya no se van a llamar bandas criminales, sino que ya tienen otro nombre, que es grupos armados organizados. Es decir, eso es bautizo tras bautizo de estas bandas criminales, de cómo es que se llaman los grupos ilegales, de que algunos son combos, bandas, gaos, Bacrín, Odín, en fin. Bueno, Odín, acuérdese que hay un nombre, hay alguien en el Chocó que fue secuestrado, que se llama Odín, no demora también en interponer acciones legales para que no se les llame tampoco así a estas bandas. Pues decíamos que estos señores ganaron la pelea, ganaron la batalla jurídica y lograron echar para atrás al gobierno nacional, y ahora estos señores que antes se llamaban del clan Úsuga, pues se llaman el clan del Golfo. Vamos a ver si no habrá alguien que tenga de pronto el apellido Golfo o Golfa y vayan también a interponer acciones legales para que le vuelvan a cambiar el nombre. Por eso pusimos el nombre del programa hoy así, el clan del Golfo por ahora, porque no sabemos qué vaya a pasar más adelante. Y pues tenemos digamos que a uno de los artífices de estas demandas y este movimiento en contra del gobierno por este nombre de clan Úsuga, y que se siente muy satisfecho Andrés, por supuesto, por ese logro de haber conseguido que se le cambiara el nombre del clan Úsuga. Estamos hablando de Andrés Úsuga. Él fue el que lideró esto, se juntó con todos los otros Úsuga, que no son muchos, pero son suficientes, y lograron el objetivo. Andrés, gracias por acompañarnos esta noche. Germán, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para el doctor John Marulanda, gran conocido, y yo soy un gran admirador de él desde hace más de 22 años. Sí, efectivamente, pues estamos muy satisfechos, pero la satisfacción es parcial, porque pues la batalla se ha ganado, pero la lucha continúa. Aún existen los efectos, porque pues el daño y los daños que se nos generó esta situación pues aún continúan. En la tarde, incluso de hoy, veía que el canal Caracol mencionaba cómo estaban persiguiendo a alias Rostro, si no estoy mal, y lo seguían denominando como clan Úsuga, a pesar de que el gobierno nacional ya le había quitado esa denominación. Entonces, la verdad es que estamos a mitad de camino, pero satisfechos por esta primera batalla que ganamos. Usted ya lo decía, John Marulanda, consultor internacional en temas de seguridad y defensa. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación esta noche. Germán, a usted por invitarme. Muchas gracias. Andrés, un gusto volverte a ver. Bueno, pues hay mucho que decir aquí. Yo también podría ser una víctima con mi apellido Marulanda, ¿no? Ah, claro, porque lo fijo. Pero no hay clan de los Marulanda hasta ahora. No. Pero lo que se ve en todo esto es que el gobierno, los gobiernos han dado bandazos y no han tenido una política cierta, orientada, seria sobre la denominación que es de alguna manera el título a lo cual nosotros nos referimos y con lo que identificamos determinadas cosas. Empezando porque mientras Estados Unidos y Europa, naciones serias del primer mundo y todo lo demás, determinan a las FARC como terroristas, aquí el gobierno se abstiene de decirles como lo que son, terroristas. El que roba es ladrón. Eufemismos. Entonces manejan esto de una manera muy política para el logro de sus objetivos. Yo lo entiendo, pero al mismo tiempo rechazo esa posición de que la denominación de los grupos se vaya cambiando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los intereses y de acuerdo a los objetivos que los gobiernos de turno tracen, porque entonces no hay, así como
una manzana es una manzana, pero si mañana usted le dice que esa no es una manzana, sino que es un banano, pues sí, siguen siendo frutas, pero hay una diferencia entre una manzana y un banano. Entonces, ¿en qué quedamos? Cada vez que le cambian el nombre a estos grupos, la percepción e inclusive los aspectos jurídicos para enfrentarlos cambian. No es lo mismo una banda criminal que un grupo armado organizado. Mucho más cuando ese grupo armado organizado, el gobierno decide atacarlo con la fuerza del ejército, de un ejército regular. Ya le está empezando a dar alguna legitimidad y eso complica mucho el asunto. Y en el caso de los Úsuga... No se me adelante tanto, que ya vamos despacio. Porque venga, usted aquí acaba de mencionar a Estados Unidos y se nos fue para el lado de las FARC, aunque el tema era de estas bandas, de como los Úsuga y otros similares. Pero trabajan juntos, eso también hay que contarlo. Bueno, pero el tema es por el nombre. ISIS, acuérdese que cuando se llamó ISIS, porque en inglés es distinto, Estado Islámico, también vi yo por ahí en redes sociales y en medios de comunicación personas que se llaman así, ISIS. Es que yo me llamo ISIS, decía una muchacha. ¿Y entonces qué hacemos? Y sin embargo le siguen llamando ISIS, los señores de Estados Unidos, que usted dice que ellos sí llaman a las cosas como son. ISIS. ¿Y entonces por qué no se aplicó ahí? No, yo creo, Germán, que son un poco de cosas diferentes. Es que en el contexto de Colombia, yo entiendo perfectamente la queja de Germán. ¿Cómo se llama? De Andrés, perdón. Que él llegue a Barcelona, como me contaba, y lo detengan ahí un rato porque averiguaba que es colombiano, viene de Medellín y es de apellido Úsuga, y en todos los medios está el clan Úsuga. A mí me ha pasado lo mismo en Bolivia, Marulanda, hace unos años, y venga para acá, y usted es Marulanda y viene de Colombia. Y Escobar antes. Y Escobar. O sea que no es único el caso de los Úsuga. Lo que a mí me llama la atención en el caso de ellos es la persistencia del gobierno y de los medios en usar ese apellido como denominativo de una banda criminal sin tener en cuenta que está generando un perjuicio colateral, que es a la gente que es Úsuga y es buena y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, ahí es donde yo le decía, Germán, que esa variación permanente del gobierno, esa actitud o ese pronunciamiento continuo del ministro actual de Defensa, que es errática a mi modo de ver, que no es consistente, no es coherente, pues entra en conflicto con cualquier esquema que se plantee para combatir a esta gente. Un soldado, un oficial del ejército, de la policía, que vaya a utilizar los recursos que el Estado legítimamente le da para combatir la ilegalidad o los grupos criminales, lo piensa dos veces porque dice, bueno, ¿estos qué son? ¿Estos son bandidos? ¿Son terroristas? ¿Son subversivos? ¿Son un grupo armado organizado? Porque de acuerdo a eso yo veo qué medios utilizo. Si llamo al ejército digo bombardielos y resulta que no. De acuerdo a la Convención de Ginebra, usted no puede bombardear un grupo criminal. No lo puede hacer. Entonces se ha metido en problemas. John, usted nos va a ayudar a entender más adelantico, porque vamos a aclarar también otros asuntos con Andrés, es la diferencia entre todo ese tipo de organizaciones al margen de la ley para que lo entendamos, porque yo estoy seguro que conmigo muchos colegas periodistas no tenemos claridad en qué es uno y cuál es el otro y por qué se les debe decir de determinada manera y no de otra. Y en ustedes hay un problema, que sean los medios, pero es más preocupante aún que las autoridades no lo tengan claro. Peor, claro que sí. Bueno, yo quería referirme un poquito a hacer la historia como lo hicimos cuando invitamos a los otros Úsuga aquí, a que expusieran los perjuicios que les ha traído el bautizo del clan Úsuga, así como clan Úsuga, y hacíamos la claridad de quiénes eran estos señores Úsuga que hacen parte de esta organización criminal. Y decíamos que ellos habían estado en el EPL, era una disidencia del EPL, pasaron, digamos que por varias organizaciones, hasta por las FARC, lucharon en contra de las FARC, luego en las autodefensas y terminaron convirtiéndose en las autodenominadas, porque ellos se pusieron así, autodefensas gaitanistas de Colombia. Y usted nos va a explicar ahora por qué no se les puede decir así, porque ya sabemos que una cosa es como ellos se quieren nombrar y otra cosa es como se deban nombrar. Se llegaron a llamar los urabeños y también la gente de Urabá puso el grito en el cielo porque un momentico, ¿cómo así que los urabeños nosotros no somos de ese clan? Y decidieron cambiarle el nombre y por hacer bonito hicieron feo y le pusieron clan Úsuga. Se molestaron nuestros amigos de apellido Úsuga y otra vez vuelve y se le cambia el nombre.
¿hasta cuándo no sabremos, Andrés? ¿Usted cree que no es serio, pues yo también lo pensaría así, que no es serio que a un grupo armado ilegal se le cambie tantas veces el nombre cuando debieron haber estudiado un poquito más y haberle puesto un nombre como más coherente para evitar ese tipo de cosas? Sí, hermano, yo estoy de acuerdo contigo y con el doctor John. Es que es muy complejo cuando un gobierno está dando bandazos, porque estos bandazos lo único que hacen es que se pierda la legitimidad, no solamente en el gobierno, sino en las tropas, y las tropas continuarán después del gobierno. Ese es el problema para ellos, porque es que los gobiernos pasarán en 4 o en 8 años, como en estos casos, pero las instituciones, ejército, armada, fuerza aérea, policía, quedan. Y cuando quedan, ellos son los que quedan en el aire mirando a ver qué fue lo que les dejaron los gobiernos con una política pública de improvisación, porque siento yo que eso fue lo que pasó. Es un gobierno reactivo que por apagar un incendio lo termina pagando con gasolina. Es más o menos el símil que yo hago. Ellos no pensaron que se les iba a volver un problema cuando lo nombraron Clan Úsuga, pero tampoco lo pensaron cuando lo habían nombrado los urabeños, pero tampoco y creería yo que no lo han pensado mucho a Clan del Golfo tampoco, porque si le cuento la verdadera experiencia y no la mentira que está contando en este momento el presidente de la República el día de ayer y el día de antier el señor ministro de Defensa, la verdad es que el cambio de nombre no obedece a una concientización y a una racionalización que hicieron del ejercicio por las peticiones que habíamos hecho nosotros. No, no es así. La verdad es que fue la demanda y fue la solicitud de medidas cautelares que íbamos a llevar a Washington, que se la anuncié en la audiencia de conciliación que tuvimos con el delegado de la Presidencia de la República. ¿Esto por qué se lo anunció? ¿Tenía que hacerlo? Sí, porque a mí me parece que uno tiene que jugar con las cartas sobre la mesa, no como este gobierno que todo lo juega por debajo. Yo se lo dije de frente. Dígale a su señor presidente que yo voy para Washington a pedir una medida cautelar para proteger mi nombre. Se lo dijeron el viernes. Y el lunes salió a primera hora el ministro de Defensa a decir, no, lo pensamos bien. No, díganle la verdad al país. Ustedes tienen una demanda de reparación directa en la jurisdicción contenciosa y de cuenta de eso, que es de una cifra considerable, por eso es que están haciendo el cambio al nombre. Usted dijo que le iba a poner polémica, pero voy a comenzar yo. Pero Andrés, sí, por lo que sea, pero lo hicieron. O sea, lo que uno ve ahorita es, ustedes querían que ellos hicieran eso, ahora lo hacen. Pero no solo eso. Por eso. Pero esa era una de las pretensiones. Por eso, pero inicialmente, porque las otras son jurídicas y económicas y eso ya no... No. De hecho, las pretensiones más importantes de esta demanda, y creo que te lo había dicho en el programa anterior, son las pretensiones de no repetición y de garantías. Esto es, le voy a comentar solamente 2. Una, no solamente era cambiarle el nombre, sino 2, pedirle excusas públicas a las personas, a los ciudadanos de apellido Úsuga. Y 3, indicarle a los medios de comunicación que en el evento en que ellos se habían equivocado nombrando esta organización criminal de esta forma, le pedían el favor a los medios de comunicación de no nominar más esa organización de esa forma. Por eso le digo lo de esta tarde. Si el día de ayer, en la mañana, el propio presidente de la República termina diciendo no los denominaremos más Clan Úsuga, sino que se llamará Clan del Golfo, ¿cómo es posible que en noticias, voy a decir el nombre y me disculpa, que en Noticias Caracol salgan hoy que están persiguiendo a un bandido del Clan Úsuga? Bueno, y yo insisto, Andrés, porque ahí la culpa es del medio, porque yo escuché al presidente diciendo hemos decidido llamar el Clan del Golfo por eso, pero el daño está hecho. Por eso, no, eso no se lo negamos. Pero yo lo escuché diciendo porque es que hay muchas personas de apellido Úsuga que son ciudadanos de bien y hemos visto que está causándole perjuicios a estas personas. Es decir, dijo lo mismo que usted quería, pero con otras palabras, digo yo. A mí no me pidieron disculpas públicas. Bueno, entonces se estaba refiriendo a los ciudadanos a los que se les había afectado con ese nombre y por eso explicaron por qué habían cambiado. Digamos que usted no lo está escuchando como con las palabras exactas que usted quiere escucharlo, pero digamos que uno en términos generales podría decir, está reconociendo que afectó personas y por eso cambia el nombre. Ya, la responsabilidad de los medios me parece a mí que es de los medios, ¿o no? Sí y no, porque se lo va a llevar un poquitico al plano de ya el tema del conflicto colombiano. ¿Será que las víctimas de la violencia colombiana, mientras las FARC, y lo hicieron, de hecho lo hicieron con el tema de Bojayá, por ahí estuvo Pastor Alape y otro ilustre líder de las FARC
en Bojayá pidiendo disculpas públicas a las víctimas exactas. Yo no escuché nunca las disculpas públicas del presidente el día de ayer en la locución que hace todos los martes dando parte sobre la persecución de las bandas criminales. No le pidió disculpas a nadie, simplemente dio una explicación para el cambio de nombre. Eso es una cosa y eso está bien, pero las disculpas públicas a nosotros no se nos han hecho y adicionalmente no se nos hacen porque saben que están demandados. Entonces, reconozco que es un paso muy importante, cambiarle el nombre. Muchas gracias. Sí, pero también le faltan cosas. Él también le tiene que decir a los medios de comunicación, porque es que ustedes los medios de comunicación no se inventaron el clan Úsuga. O sea, ustedes no fueron los que lo nominaron. Ustedes lo dicen así porque en todos los organigramas que había presentado el gobierno nacional lo denominaba clan Úsuga, que fue el nombre que ellos adoptaron para la banda criminal. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya seguiremos en segundos hablando de este tema porque ustedes nos tienen que ayudar a entender qué es y qué es eso de un clan. ¿Por qué le llaman clan? ¿Por qué bandas criminales? ¿Por qué combos? ¿Por qué cómo se llaman todos estos grupos armados ilegales? Ya volvemos después de la pausa. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando ahora, digamos que del Clan del Golfo, por ahora le pusimos así el nombre porque no sabemos qué va a pasar de aquí a mañana. Alguien se molestará que viva en el Golfo de Urabá, nos imaginamos que es por eso. Aquí hay más golfos. Hay más golfos y de pronto dice, venga, no nos metan a nosotros en este tema que no somos del Golfo. De pronto los de México de pronto pensarán que ellos son de otro tipo de... Van a pedir derechos de autor por el Golfo de México. Por el Golfo, exactamente, el Golfo de México. Entonces no sabemos hasta cuándo dure el Clan del Golfo. John Marulanda, usted nos decía que es que cada grupo tiene una denominación determinada y de acuerdo a eso deben actuar las autoridades y también los ciudadanos. ¿A quién llamo yo si el que está causando un perjuicio es una banda, un combo, un clan, no sé, una organización criminal, una banda criminal, una GAO? ¿Cuáles son las diferencias entre todos estos grupos armados ilegales? Bueno, doctrinariamente existen diferencias claras. Lo que pasa es que en Colombia estamos en un estado de confusión tal que aquí en Colombia es muy difícil determinar eso. Pero mire, yo le cuento la génesis, de a dónde viene eso. Esas denominaciones de el clan, el grupo, cartel, la familia, el cartel, son de origen netamente policial, delincuencial. Entonces, se reúnen los policías, están analizando una situación de inseguridad en un barrio, en una ciudad, donde han matado a 4, resulta que uno lo mató el señor Giraldo, el otro lo mató el hijo de él, que es otro, el hijo del señor Giraldo, ¿Que es Giraldo y después también? apareció un sobrino que también es Giraldo y anda metiendo cocaína, y entonces la policía, en su contexto delincuencial, dice, esa es la familia de los Giraldo. Los Giraldos son. Y entonces ahí queda bautizado eso como el clan de los Giraldo, Porque es para una no poner familia, sí. ¿Por qué? Porque ahí está Giraldo A, Giraldo B, Giraldo C, todos dedicados a la delincuencia. Cuando esa situación pasa a las fuerzas militares, el criterio del análisis es muy diferente. ¿Por qué? Porque las misiones son distintas. El ejército no determina, o las fuerzas militares no determinan eso como la familia, el clan, el cartel, sino que le dice, esa es una organización ilegal armada. Genérico. Es genérico y le da más campo de acción para poder analizarlo. La policía no. Entonces, denominar a alguien dentro de esa categoría, esos niveles de clan, grupo, banda, cartel, es netamente delincuencial y policial. Como tal, de acuerdo a la ley internacional, requiere determinado tratamiento en el uso de la violencia. No se puede atacar este rango de personas delincuenciales con armas que vayan más allá de lo permitido por la Convención de Ginebra. Si por el contrario, en el caso de las FARC, y ahí es donde pelean tanto las FARC, por decir nosotros no somos cartel, porque para ellos son un grupo insurgente, un grupo terrorista. En los años 60, cuando surgió en Alemania el grupo Baader-Meinhof, Andreas Baader y Ulrich Meinhof, que mató mucha gente y demás, estaban a la misma época de las Brigadas Rojas, de ETA en España, del IRA. Brigadas Rojas era de Italia.
Sí, Sí. las Brigadas Rojas en Italia, ETA en España, IRA en Irlanda. El gobierno alemán llamó a la banda de la facción del Ejército Rojo, lo llamando a llamar la banda casi que del carro rojo, la banda Baader-Meinhof. Y lo que hizo el gobierno fue pensar muy bien eso, quitarle y bajarlo de ese limbo de grupo terrorista marxista, leninista que estaba en ese entonces en el apogeo y lo convirtió en un grupo delincuencial. Y así lo aceptó la opinión pública alemana y así los combatieron. Finalmente, quien acabó con ellos no fue el ejército alemán, fue la policía alemana, utilizando los instrumentos que legalmente puede utilizar la policía. En el caso de Colombia, cuando uno ve que hablan del clan Úsuga, entonces uno se imagina que son todos los Úsuga. Por eso, pues Andrés tiene derecho a quejarse. Dice, pues yo también soy Úsuga, pues yo no soy parte de ningún clan Úsuga. Él tiene pleno derecho porque es que lo están indiciando como un posible delincuente. Y ya lo último, ya no decían ni siquiera el clan. Los Úsuga. Los Úsuga. Los Úsuga de manera y los Úsuga sí genérica. cubren a Bueno, todos. pero Y los Úsugas- yo le decía a Andrés en la vez pasada que estuvimos aquí que ahí cogieron a la hermana, había otro hermano dedicado, estaba el señor alias Otoniel y había varios familiares de esa familia Úsuga integrando, digamos, que la cúpula de esa organización. Y digamos que, pues no es que estemos justificando, pero se entendería por qué, si era una familia la que estaba liderando la organización, que tenía, por supuesto, otras personas que no necesariamente eran su familia, pues uno podría entender por qué les pusieron así. Pero es que la segunda parte de lo que le iba a explicar, hermano, es que la gente que forma parte de estos grupos delincuenciales son conscientes de la debilidad del gobierno nacional, que es proverbial, y ellos saben que dándole un pequeño giro dejan de ser grupos delincuenciales, dejan de ser Semántico. el clan de los Úsuga Grupo semántico. y se convierten en un grupo subversivo, revolucionario, Insurgente. que reta al Estado. Y puede hacer lo que están haciendo las FARC. Los invitan a La Habana y llevan 5 años allá pasando de bien y van a salir de ahí de senadores. Por eso usted ve que los de Úsuga se denominan ahora... Autodefensas gaitanistas de Colombia. Bueno, usted lo que me está diciendo, y también para Andrés, es que en este momento los señores del Golfo, ahora para no volver a mencionar a clan los del Golfo. Úsuga, el clan del Golfo, que siempre han querido que lo llamen autodefensas gaitanistas, es para conseguir ese, digamos que ese estatus político que no tienen ahora, y usted me los está equiparando con las FARC. Sí, claro, mire. Usted conoce que el EPL se entregó. El EPL dijo, yo no quiero pelear más, se entregó las armas y salieron los famosos... los que estuvieron- Esperanza, Paz y Libertad. Esperanza, Paz y Libertad, los esperanzados. Los esperanzados en Urabá, sobre todo. De los esperanzados quedaron Los mataron 2 o a 3, todos. entre ellos quedó Megateo. Y los mató las FARC. Ey, claro, los arrasó en la masacre del Aro y todo eso, por allá, la la chinita. Exacto. Y se fueron para los poquitos que quedaron, unos se quedaron en la cárcel, entre ellos Caraballo, alias Caraballo. Francisco No se Caraballo. lo encuentra por ahí todavía. Sí, sí, es pastor. Ese es otro Sí. que encontró al señor El en que el le decían camino. el negro. El negro. Otro converso. Otro pentiti, para ponerlo en el término mafioso que se merece. Pentiti. Encontró al Señor en el camino, ¿no? Todos esos que han sido malos toda la vida, de pronto se le aparece el Señor y no lo encuentra aquí, o sigue haciendo maldades. No, ahora Venga para acá. soy cristiano. Bueno. Este terminó de pastor. Ese es otro Pero asunto. uno se fue para Catatumbo y en Catatumbo creó un clan. Ese es. ¿Qué es este? De Megateo. Ese era Ah, Megateo. 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 Claro. Pero el Megateo no se presentaba como jefe del clan de Megateo ni nada. Él era el comandante del Frente Libardo Toro Mora, Claro. Del EPL. del EPL. Claro. ¿Qué hace él? Demostrar que él no es un delincuente, que lo es. Lo es, él está dedicado al narcotráfico. Entonces, pero él decía, no, yo soy del comandante del Frente Libardo Y Toro por eso Mora. utilizaba camuflado. Lo mismo que los señores de los Úsuga. Sí, claro. No me va a demandar, Pero no pues. los. No. Él. Él. Dairo de Jesús, Úsuga David. Exacto. Alias Otoniel. Alias Otoniel. Exacto. Entonces, en esa ambivalencia se mueve la denominación que se les da y en consecuencia la acción que ejerce el Estado y en consecuencia los derechos que tienen los ciudadanos en un Estado de Derecho a que se les respete su nombre, a que no se denomine a un clan, así haya 4 marulandas metidos en eso, bueno, yo no tuve sino uno, pero metidos en eso, entonces, porque es marulanda, que ni estoy siquiera- condenado. Que ni siquiera era Marulanda, porque él se No, llamaba era- Pedro Antonio Marín. Sí, pues yo soy marulanda marín, Peor. Uy, Dios entonces mío. es complicada la vaina. Venga, ¿no? entonces por eso, Johnny, Andrés, es que
las autoridades se resisten a llamarlos a ellos autodefensas Y le recuerdo una cosa, gaitanistas, Germán. para no darles ¿Usted ese sabe cuál estatus fue, político. cuál fue la primera denominación de las FARC? Autodefensas. Autodefensa, sí, señor. Porque ellos fueron autodefensas liberales y así se inició las FARC por allá finalizando los años 50, antes de la primera conferencia del 64. Y ahora los que estamos criticando fuertemente lo que está sucediendo en La Habana, no me va a decir que yo soy guerrerista ni que no, no, por favor, pero sí veo que lo que está haciendo allá, a mi modo de ver, está mal hecho y nos va a llevar a un problema. Ya se están viendo los problemas. Por eso nosotros insistimos, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, Ejército del Autodenominadas Pueblo. así. Sí, ellas mismas se pusieron EP, Ejército del Pueblo, yo no sé cuál pueblo. Y se pusieron FARC también. Eso Son es en nombre de realidad, ellos. de acuerdo a la mesa técnica que se instaló en La Habana, mesa técnica sobre el narcotráfico como delito conexo Imagínese. al delito político, una mesa sobre eso. Y la primera conclusión de esa mesa, eso hace un mes en La Habana, es el principal cartel de Colombia son las FARC. Claro. Y fuera de eso, el Departamento de Estado, el embajador Brunswick, que fue el ex embajador aquí, ahora está a cargo de la Secretaría de Lucha contra las Drogas Ilegales. Dice William Brunswick, dice, el segundo cartel más grande del mundo son las FARC. Es que si son no- un cartel, Es que si no están fuera dedicados así, al narcotráfico. Si no fuera así, el punto 3 de los 6 puntos no sería ese. Bueno, pero venga, Es lo ya que uno- ustedes entonces, hablaron, en lo que uno ya queda, que ustedes ¿para qué hablaron conversan de eso? del No podría narcotráfico el gobierno como estar haciendo delito lo que está conexo, yo sí quiero que usted me lo aclare también. Esto del narcotráfico como delito conexo, ¿de dónde salió? Porque yo tengo entendido que no fue de estas negociaciones ahora, sino que ya se había hablado antes. En la ley 975. De la Ley de Justicia y Paz, si no estoy mal. Pues parece ser que en esa ley se intentó, pero en esa ley no quedó así. Y fue por varias situaciones, entre ellas la Corte Constitucional declaró inexequible un pedazo de esa ley. ¿Por qué? Porque también hay que ser sinceros. Todas las organizaciones armadas al margen de la ley en Colombia han hecho narcotráfico. Entonces, más narcotraficante que uno de los tres, y ahí sí, de los tres Castaño, pero no podríamos decir que todos. De hecho, según lo que se sabe por los informes de inteligencia, la muerte de Carlos Castaño es porque Vicente Castaño no quería dejar el negocio del narcotráfico y Carlos Castaño estaba empeñado en que él, como fundador de esas Autodefensas Unidas de Colombia, o de como se llamaran en ese momento, estaba dispuesto a no ser o a no volver a hacer narcotráfico, porque él ya había hecho también en algún momento cuando había sido sicario con Pablo Escobar. Entonces, todos han tenido temas políticos, pero... Y usted lo está diciendo, se intentó incluir esto allá. Pero si no se logró, Porque la Corte no dejó. sí, independientemente de eso. Pero ahora hoy, lo no le dejan. están hoy que le están cobrando también a una cantidad de narcotraficantes de los que se llevaron por culpa del gobierno de Uribe. Narcotráfico. Se los están cobrando en los Estados Unidos. No, y el Estado Mayor de las FARC está todo indiciado por la justicia norteamericana por narcotráfico. Claro. Todos Entre están allá. ellos, el que está allá y tiene las claves de todas las platas de los Simón paraísos Trinidad. fiscales, Simón Trinidad, que es el verdadero problema que tienen para salir a hacer ellos política con la plata que traigan del narcotráfico. Bueno, ahí hay una cantidad de cosas que cada vez que se habla de un tema que es problema ahora, Nos se vamos tiene a que otro. volver atrás y resulta que eso ya fue problema antes y terminan todos echándose la culpa y al final, Pero como, pues, pero como todos siempre tienen la decimos, culpa. Germán, en este programa y lo hemos dicho varias veces, si se termina un conflicto mal, va a venir un conflicto peor. Peor. Y si el tratado es malo, como fue el Tratado de Versalles, ahí tuvieron la Segunda Guerra Mundial. Si el tratado va a ser malo, créame que el problema va a ser mucho peor y va a ser una ley de guerras. Ya está Bueno, haciendo. Y aclaramos que el tema de hoy no es el proceso de paz con las FARC en La Habana. Pero está metido ahí. Porque- Pero ¿sabe por qué, Germán? ¿Por qué? Porque ese mal denominado clan Úsuga inclusive tienen nexos familiares con el frente que opera en Urabá de las Urabá, FARC. El Frente 57, Claro. creo que Ellos son lo mismo. Entonces, los unos se disfrazaban de clan y los otros eran las FARC, unos hacían gramaje y los otros dejaban pasar la droga, el otro ponía las lanchas y el otro salía. Entonces, lo que ¿Y no todos se puede... eran Úsuga, Y o qué? todos eran... Sí, habían dos Úsuga. Entonces, Uno de el los problema con frentes... los Úsuga. No, Entonces, sí había problema. No, pero entonces, ¿y por qué entonces, si iba a haber problemas con los Úsuga, por qué el frente de las FARC, entonces ese sí no era Úsuga? es frente Ese sí era frente 54, 50 y punta, y ese sí le 57 decían comandante. Y este gobierno no ha querido vincular
a que el clan Úsuga trabaja con las FARC en Urabá. Eso sí no lo ha querido reconocer. No le ¿Por qué? conviene. Porque no le conviene políticamente para las conversaciones de las FARC en La Habana. Entonces, digámonos las verdades, que es lo que uno le pide al gobierno. Primero, organícese, deje de dar bandazos, planee las cosas, deje de hacer improvisaciones. Y adicionalmente, pues dígale la verdad a la gente. Están involucrados por todo lado. ¿Por qué? Porque las FARC son tan narcotraficantes como ese mal denominado clan Úsuga que ahora llama el clan del Golfo. No lo siga llamando así porque usted pidió tanto que no los llamaran y lo está repitiendo. Y no se lo va a sacar a la gente de la Aquí toca cabeza. decirlo así mientras le empezamos a quitar esa estigma. Hay que comenzar de una vez para que no lo vamos a seguir llamando a ustedes Úsuga, pero porque son gente de bien y no tienen nada que ver con eso. Los Úsuga buenos. Los Úsuga, golfeños, Sí, creo que lo aquí vamos a tuvimos decir. 4, si no estoy mal. Sí, señor. Tuvimos 4 Úsugas que no son de ese clan. Todos Vamos, buenos. Todos buenos. Muchos Cambies más. en el segundo apellido, Y, bueno. y muchísimos Úsuga, más. bueno. Imagínense que yo soy marín también. Nah. Ah, caray. ¿Cómo le parece? Vamos a hacer una nueva pausa, ya regresamos para seguir hablando aquí sobre el clan del Golfo que se llama ahora y que antes se llamaba pues el clan Úsuga. Ahora, clan del Golfo y no sabemos por cuánto tiempo más se va a seguir llamando así esta organización delincuencial, este grupo criminal, porque lo tenemos que llamar así. Así es. Muy bien. Mañana en Eurosupermercados 25% de descuento en pollo campesino pagando con tu tarjeta de crédito Euro. Ven y disfruta del ahorro efectivo en Euro. Eliminemos ese nombre de clan no sé qué como se llamaba antes y ahora es clan del Golfo mientras no aparezca otra demanda y obligue al gobierno a cambiarles de nombre. ¿Por qué no se les puede llamar autodefensas gaitanistas? Pues porque eso, nos decía John, le da un estatus político y los tienen que tratar de otra manera. En el momento en que el gobierno, el ministro de Defensa o la policía o el ejército los llame así, no podrían atacarlos con la misma contundencia que como los están atacando, entre comillas, ahora. No, al revés, podrían atacarlos con mayor contundencia. ¿Sí? Pero sí, claro. Pero no solamente ellos se denominan así con la intención de adquirir un estatus que no tienen, son delincuencia. Las delincuencias en el mundo se dividen en dos, delincuencia común y delincuencia organizada. Ellos son un tipo de delincuencia organizada. Pero no solamente se denominan así, sino que ellos en sus comunicados dicen, si ustedes leen, dicen, somos una organización con control territorial, mando y jerarquía y no sé qué cuestiones más. Es decir, ellos saben. Alguien los está asesorando en los elementos de lo que es un Estado Exacto, o de y lo le que es dice, una mire, insurgencia. Mire, Tienen su asesor jurídico. Sí, claro. usted es asesor político. Y jurídico también, de Jurídico pronto. por los laditos, sí, pero político. Si usted se titula así, cambia totalmente la naturaleza de lo que está haciendo. Usted deja de ser un vulgar narcotraficante para convertirse en un guerrillero, Claro. En un insurgente. Pero a Y ver, ahora, ¿en cabeza, aguante, en eso sí, cabeza de lo quién puede- cabe lo puede- que los señores que fueron de las autodefensas, que fueron guerrilleros en su época, pero ahora están dedicados a determinado negocio y no tienen una ideología de nada, pues ¿cómo van a pretender que se les considere guerrilleros? Mire las FARC, ¿o qué cree que son las FARC? Pero las FARC nació como guerrilla Nació. Nació. Pero en los Por eso, 80 pero sí. dejó de ser. Exacto. Ellos Es que ahora son, uno puede por eso hacer le como lo que mencioné, quiera. es el principio. Una comisión que el gobierno nombra, vaya a La Habana y averígüeme esto, ¿cómo hago para que el delito de narcotráfico sea conexo al de rebelión, para salvar a las FARC? Y lo primero que dice esa comisión después de discutir no sé qué tanto ellos en La Habana, dice, no, pues es que primero que todo, déjeme decirle, señor presidente, las FARC son el principal cartel de narcotráfico en Colombia. Bueno, usted me da pie para una es que pregunta. no es como se nazca, sino como se permanezca y se Bueno, continúe. pero ahí es donde el usted cura me- Camilo Torres nació como cura. Claro. Y mire cómo terminó. Pero ahí, El cura ahí Pérez. John me da pie para hacerle la pregunta a usted, que tanto hemos hablado de ese tema, que es donde uno encuentra las contradicciones. Si desde los años, ¿qué? ¿80? En los Más o 80 menos, sí. cambia más o menos el Bueno, el entonces, panorama. ¿por qué otros gobiernos, incluido el que ya sabemos, intentó hacer un proceso de paz con ellos? Si supuestamente son ese cartel que ustedes mencionan y que no tienen derecho a ningún estatus, ¿por qué otros gobiernos, porque son varios, han intentado iniciar un proceso de paz con este grupo? Porque a todos los gobiernos les encanta
o les encantaría haber dicho que ellos fueron los que terminaron el conflicto. Es por eso. O sea, esos Por son interés temas político, en realidad. necesariamente políticos, pero no es porque lo No solo de este porque gobierno. lo quisieran hacer. No, no solo de este. Todos los gobiernos. Todos Vea, los gobiernos han ¿cuántos querido. diálogos van con el ELN? Claro, Todos han querido hacer la paz con el ELN. Claro. Todos han querido hacer la paz con las FARC. pero esa es más difícil. Las FARC y el ELN saben eso, que la ambición no es una ambición de Estado de generar paz en Colombia, es una ambición política tomarse la foto. personal, de pasar a la historia y decir, yo sí lo logré. Yo fui. Fui. El que me tomé la foto. El Estado, bueno, el Estado veremos cómo se defiende después de esto, Y pero entonces, yo ¿por soy- qué se critica el proceso cuando otros en su momento lo hicieron? No, Y pues, son los mismos que lo intentaron criticando un proceso No, como pero es que este. lo que no se Porque- critica es el proceso como tal, sino este proceso y las formas de este proceso. Porque lo que usted está diciendo es bastante delicado. Pues digamos que muchos lo saben y lo sabemos, pero digamos que en términos generales la gente dice, no, es que también hay una intención de sacar de circulación a estas personas para que no sigan siendo la excusa de que son los males del país. Pero si usted me dice, no, lo único interés es tomarse la foto y pasarla a la historia porque yo firmé la paz con ellos. Y entonces... Entonces la situación va a seguir grave de seguridad. Colombia está produciendo en este momento... Mire, Germán, yo trabajo en seguridad hace ya 17 años con varias multinacionales. Recorro este continente desde el Río Bravo, desde Reynosa, en Tamaulipas, hasta abajo, hasta... Tierra del Fuego. No, hasta Ushuaia. Me toca ir porque allá hay explotación petrolera, allá voy. El problema de seguridad en todos los países de América Latina y del Caribe los problemas se originan en el narcotráfico. Prostitución, robo, asaltos, Porque eso sí es tráfico de conexo a personas. eso. Todo eso eso es conexo al narcotráfico. cuando uno habla con los policiales de toda esa gente y le ponen a explicar que es que están robando mucho celular en Mendoza. Entonces va uno a hablar con el policía, el teniente muy gentil y dice, no, ¿cómo está organizado eso así? Y pone la red y termina en los clanes de narcotráfico. Para no hablarle de países tan dramáticos como Venezuela o como México. El narcotráfico es la espina dorsal que mueve toda la inseguridad en América Latina. Primer punto. Segundo punto. Y cambió aquí el conflicto. Colombia está produciendo más de 400 toneladas de cocaína en este momento. Por un descuido de este gobierno que no fumiguemos más. 400 cada A tanto. solicitud de las FARC. A solicitud de las FARC. Y ahora Pero estamos venga, exportando venga. eso. Aquí nos estamos metiendo en el tema del proceso, pero No. yo también recuerdo que hubo quejas de comunidades, sobre todo en el sur del país, y fue hace mucho rato, antes de iniciar siquiera el proceso de paz, que se estaban quejando de los efectos que tenía el glifosato sobre los cultivos lícitos y sobre la salud de las personas. Es decir, obviamente quienes están en desacuerdo con el proceso, todo lo que ha hecho este gobierno se lo atribuyen a peticiones de las FARC. Y uno a veces dice, pero ¿cómo un gobierno puede ceder a esto? Y un gobierno de derecha que representa cierta oligarquía y toda la cosa que usted lo sabe mejor que yo, complicado pues que aquí como que le vayan a facilitar las cosas a grupos de izquierda, supuestamente. Entonces salió la queja de la comunidad de los efectos del glifosato sobre los cultivos. Y entonces, ¿por qué atribuírselo a peticiones de las FARC? Porque es así. Porque a ellos Entonces les esta conviene, gente- porque son el primer cartel de Colombia. Por eso, pero mire, la gente se queja y no tiene importancia lo es que la gente es diga. que no solamente estoy diciendo que creció porque no se fumigó. Porque Usted eso sa- es lo que aparece Bueno, como es lo la que principal aparece, causa. pero- Se dejó de fumigar y se disparó. Pero vamos, no, quite la aspersión aérea, quite el glifosfato. Eso se supo desde el principio que traería controversia en las comunidades. Y entonces hicieron la famosa erradicación manual. ¿Cuál es la manera que las FARC han impedido que la erradicación manual logre el objetivo de cambiar con todas las matas? Minado. Minado. ¿Cuáles son las áreas más minadas del país por las FARC? Las áreas donde están los cultivos. ¿Cuál es el empleo que se le da a los francotiradores de las FARC y el ELN? Matar. Matar a los soldados Que y a están los desminados. policías de vanguardia que van erradicando las matas. Entonces, no solamente la fumigación. Lo cierto del caso, volviendo al punto, aclarado ese punto, ¿no es cierto? ¿O no está convencido? Ay, más No, o menos. lo importante es que Bueno. los televidentes queden convencidos. Que Tanto- queden con varios puntos de vista y que ellos sean los que... La verdad no me decisión. convenzan a mí, sino a la gente. No, pero es importante. Usted Bueno. Entonces, ya me perdió el hilo. Entonces, volviendo al principio. No, si quiere, Producimos- espéreme, yo para que coja el hilo, vamos a una pausa porque tenemos que ir a la pausa y ya regresamos. Y tenemos para que seguir. vincular a los usuarios. Por supuesto, ahí está. Bendito Ya volvemos después de la pausa.
Mi papá no tiene superpoderes, pero sí una Super Duster porque tu superhéroe favorito merece lo mejor. En Caribe Motor tenemos una Super Duster especial para él. Ven y llévatele con el plan 50-50, póliza todo riesgo gratis y obsequios que harán sentir a papá sin preocupaciones. El regalo ideal para papá está en Caribe Motor, teléfono 355-7300. Bueno, ya me imagino que recuperó el hilo, John, y usted me decía, después de todo este tema de los cultivos y todo el asunto, pues hasta los Úsuga terminan involucrados. ¿Y por qué? Porque el problema de inseguridad del país va más allá de las FARC. Va más allá de las FARC. Y el si usted narcotráfico revisa también. las estadísticas desde 1970, oficiales de la ONU, el 70% de muertos en Colombia no es por razón del conflicto del Estado Ideológico. contra las FARC. Nos matamos en Colombia entre usted y yo un sábado que nos vamos a tomar unos tragos. Y entonces, ¿por qué se le da tanta importancia a este grupo? Porque esa es la En pregunta. determinadas épocas de la historia colombiana. Es lo que genera la desconfianza de eso. ¿Cómo es posible que nos digan que si no se negocia con las FARC nos esperan 50 años más de guerra? Eso es como es el chantaje que eso nos es están como haciendo en Madame este momento. Pompadour, après nous le diluvio, después de nosotros el diluvio, hermano. Si no firmamos aquí se acaba Colombia. Ese es un Pero mito. usted no entendió mi pregunta, es porque en una época nos vendieron las FARC como el principal problema de este país y eso puso presidente. Y entonces Sí, la lucha pero contra puso las varios FARC... presidentes. por eso, pero vamos a hablar Porque de... Pastrana también llegó por eso mismo. Exactamente. Pastrana llegó porque las FARC y todo el tema del Caguán... Porque iban a hacer y la paz. entonces le fue mal y entonces, bueno, porque iban a hacer la paz. Y después no se pudo y entonces llegó otro presidente Porque que iban a hacer la guerra. Porque que iba a la hacer la mitad del- guerra. porque Es la decir, mitad del país estaba en manos de las FARC. Acaban de decir ustedes algo bien importante y eso que estábamos hablando del clan del Golfo, pero es que han utilizado las FARC unos para su propio beneficio en determinada época, Claro. uno porque son un peligro y otros porque ya no lo son tanto. Es decir, ¿cuántos presidentes tendrá que poner entonces las FARC? Puso No, varios. yo creo que aquí ya con este que puso es suficiente. Ya, sí. Pero Hasta hemos aquí tenido, llegó las pero ha FARC. puesto varios, usted lo reconoce. Pero ese es un mito que hay que aclarar. La mayoría de muertos en Colombia no se produce por el combate entre Pero las es que FARC esa es la idea que y le, el que le han vendido a la Por gente. eso le estoy diciendo que es un Mucha mito. gente. Pero nos la Es un siguen mito. vendiendo. Es un mito. Es más, los diálogos de La Habana son eso. Usted, el argumento de este señor Navarro Wolf, es guerrillero, exterrorista, que ahora salió a firmar, a coger firma otra vez, es necesitamos la paz, porque si no hay paz vamos a seguir matándonos. Y ahí es donde entra la respuesta a la pregunta que usted me decía. Se va a firmar, con las FARC se va a firmar algo. Eso no va a traer seguridad al país. ¿Por qué? Porque sigue el narcotráfico, seguimos siendo Bueno. los principales productores y nos seguimos matando en Colombia, así no seamos de las FARC y del Y ejército. porque siguen los señores del Golfo haciendo de las suyas ahí. Porque es que el negocio Claro. está ahí. Entonces, ¿qué más da que estén o no estén? Pues es preferible que no estén. Es decir, si a mí me ponen a escoger entre estos señores, aunque no se vaya a despelotar No, el es país, que yo también pienso que no estén. Pero Lo que yo no permítame. puedo decir es que dejen de estar en el monte para que estén en el Congreso legislando y dándonos cátedras de moral. Eso es lo que no se puede pero eso, aceptar. bueno, estamos hablando del proceso, pero eso depende de la gente porque se supone que ellos tienen que ganarse a la gente y no lo están haciendo. Porque No, es que no, yo creo pero que, es que la gente no les En copia. 15 años la simpatía de las FARC no va más allá del 2% Por eso, de la entonces, población. Claro. ¿por qué hay preocupación por Porque eso? ellos manejan eso. Yo Tienen no experiencia. creo. Mire Venezuela. ¿Usted cree que la mayoría de la gente está con Maduro? Bueno. No, no está. Y él sigue en el poder y los está apretando y nos va a llevar allá. Se nos Bueno, acaba el tiempo, yo muchísimas gracias. Rápidamente, Andrés. Entonces, ahora después de ese gran logro, hay que reconocerlo, fue una pelea suya con sus familiares, entre comillas, Úsuga, porque todos son una gran familia a la larga, de lograr que el presidente se echara para atrás con esto del nombre. Y ahora, ¿qué queda pendiente? Usted nos dice disculpas, decirle a los medios no lo llamen más, y pretensiones económicas también. Hay una reparación ahí, pero a mí no me parecería ni siquiera significativa si el gobierno lo hiciera. Ya en este momento no sé, porque no solamente soy yo el que está demandando, y son las pretensiones personales de cada persona, si va a aceptar o no va a aceptar solamente las disculpas y va a esperar una indemnización por los daños morales que se le hayan causado. Entonces, la demanda de reparación directa en este momento está en el Tribunal Administrativo de Antioquia. No voy a mencionar el magistrado donde está operando el proceso, pero pues el único encargado de poder acabar este proceso jurídico ya es el propio gobierno.
si él puede conciliar todavía en sede judicial, que no quiso hacerlo el jueves pasado en sede prejudicial. ¿Y ustedes conciliarían? Yo conciliaría, yo no tendría problema, pero es que este gobierno, No, pero ni la siquiera pregunta es, ni ¿usted siquiera la conciliaría? arrogancia, sino la petulancia y la prepotencia de este gobierno les gana. Seguramente les va a tocar. Aspiro y Preferible espero. que una demanda. Y hay que esperar que el Ministerio de Defensa se vuelva mucho más serio en ese vaivén y en esa caleidoscopio de denominaciones que ha venido últimamente dándole a los diferentes grupos. Y ojalá Grupos que- armados organizados, BACRIM, y entonces eso genera confusión. ¿Y no podemos decir delincuentes en términos generales? Sí, claro. son delincuentes. Entonces ya. Lo que hay que discutir es qué denominación se les pone. Porque es que delincuencia también al que roba ahí un celular en la esquina, y estamos hablando de delincuentes de un poquito mayor peso, ¿no? Vamos a ver hasta cuándo dura esto del clan del Golfo. Esperemos que sea el último nombre que se le ponga a estos señores y que no vamos a llegar a pues, haga negociación con esa gente tampoco, porque sería el colmo. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias a John por habernos acompañado esta noche en el programa, y a ustedes también siempre, siempre agradecido con todos nuestros televidentes por preferir este espacio de opinión. Regálales siempre lo mejor, regálales tiempo y momentos únicos en familia comodísimos. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.